Que el Señor les bendiga, hermanos televidentes. Estamos representando a la congregación Alianza Cristiana y Misionera de Loma Alta y vamos a cantar una serie de temas, pero principalmente está centrado en que Jesús es el mejor amigo. Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo, cuando triste o tentado estés, colmará de bendición tu cuidado corazón. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. En tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. En Jesús fiel amigo encuentro, paz perfecta Él a mi alma da. Apoyado en Él estoy, sin temor mi ser le doy. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Aunque ande en algún peligro o en sombra de la muerte esté,
mal me alcanzará, pues Jesús me amparará. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Cuando estemos al fin reunidos con los redimidos más allá, cantaremos con fervor en presencia del Señor. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Si en el mundo has caminado y la paz no has encontrado, ven a Cristo. Si en el mundo has caminado y la paz no has encontrado, ven a Cristo. Si en el mundo has caminado y la paz no has encontrado, ven a Cristo. Él es tu amigo fiel, no hay otro como Él. Si en el mundo has caminado y la paz no has encontrado, ven a Cristo. Si lo has probado todo y si todo te ha fallado, prueba a Cristo. Si lo has probado todo y si todo te ha fallado, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel, no hay otro como Él. Si lo has probado todo y si todo te ha fallado, prueba a Cristo. Jesús es mi Rey soberano, el amigo fiel en quien puedo confiar. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va.
morir. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Jesús es el mejor amigo. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno poder llegar una vez más a sus hogares. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de San Juan, Zacatepeques. Vamos a orar para comenzar y vamos a pedir al Señor la dirección para esta nueva etapa de estudio que vamos a comenzar a partir de este día. Así que acompáñenme en esta oración. Bendito Dios y eterno Padre, gracias por tu amor, cuidado, fidelidad, la manera en que tú nos has cuidado durante una semana más. Hoy nos acercamos a ti para pedir tu bendición en esta transmisión, en esta grabación, y también pedimos tu dirección y la ayuda, asistencia de Espíritu Santo, Señor, mientras somos portavoces de tu palabra, Señor, y de palabras de bendición y edificación para tu pueblo. Ayúdanos en este tiempo, bendícenos y permítenos seguirte o seguir la dirección de tu Espíritu Santo mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Hoy comenzamos una nueva fase de estudios. Vamos a comenzar a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y esperamos que nos acompañe durante este estudio. No vamos a ir muy rápido, pero queremos ir prestando atención a algunos detalles que son muy importantes para nosotros. Si usted se va a preguntar ¿por qué Colosenses? Y déjenos contarle más o menos por qué creemos que es una buena labor o una buena iniciativa tener esta enseñanza. Empecemos hablando sobre Colosas, ¿verdad? Al sureste de lo que hoy es Turquía, la Turquía asiática, los romanos crearon la provincia de Asia, y cuya capital en ese entonces era Éfeso. En su tercer viaje misionero, Pablo pasó una larga estancia en la provincia. Y gracias a esa labor evangelística y gracias también a la presencia importante de comunidades hebreas, aquellas que se narra en Hechos capítulo 2, que estaban visitando allí cuando fue Pentecostés. Entonces, gracias a esas comunidades y al trabajo evangelístico de Pablo, Asia llegó a ser una de las regiones más evangelizadas del Imperio Romano. Tanto que, por ejemplo, las cartas que se mencionan en Apocalipsis de las 7 iglesias de Asia, también a estas alturas Pablo también había escrito algunas cartas. Muchos años antes de que Juan incluso escribiera el Apocalipsis, Pablo había dirigido por lo menos 3 epístolas a la región, Éfeso, Colosenses y también la carta a Filemón. Así pues, nada menos que 10 cartas del Nuevo Testamento fueron destinadas a esa provincia de Asia. Sin embargo, en la actualidad, aquella región de Turquía no tiene el mismo testimonio. Desde, por ejemplo, el siglo IV, el empuje del cristianismo tenía una fuerza el cristianismo ahí, tanto que se celebró un concilio ahí. Pero después de eso, el testimonio cristiano empezó en declive y continuó en decadencia hasta que al fin, por ejemplo, en el siglo XII, ya Colosas no era la misma. Lo cierto es que la vitalidad de las iglesias de un lugar determinado en una generación no garantiza la permanencia del testimonio en siglos posteriores. Durante muchas generaciones, por ejemplo, las iglesias del norte de África destacaron por su vigor espiritual, luego desaparecieron y el testimonio pasó a Europa. Hoy, en estos días, la Europa occidental es causa de apatía e infidelidad, y el Señor está retirando su candelero de ese lugar hacia otro lugar como en América Latina, África y algunos rincones de Asia. Pero
Es decir, el cristianismo comienza con fuerza y llega un momento en que se pierde de vista ciertas cosas que vamos a aprender a la luz de Colosenses, y entonces comienza a hacer un trabajo diferente. Por eso vamos a estudiar un poco esta carta y vamos a ver qué podemos aprender acerca de Colosenses. Así que en el nombre del Señor les invito a que nos acompañen, que en este tiempo podamos juntos aprender del Señor, y vamos a continuar estudiando acerca de las circunstancias que provocaron la escritura de esta carta, y Pastor Bernabé nos dirige en esta parte. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes, y como bien lo mencionó el pastor Abdiel, vamos a ver la circunstancia en la que se encontraba el apóstol Pablo. ¿Por qué es tan importante conocer dónde fue escrito, en qué situación estaba la región a la que se le escribió la carta? Es para poder entender mucho mejor el mensaje y por qué se escribió de esta manera. Si lo vemos iniciando con esta circunstancia, lo que nosotros podemos ver en el mismo testimonio de la carta es la situación en que se encontraba, en este caso, el apóstol Pablo. Él se encontraba en prisión. Él lo escribe y da a entender en los versículos, en el primer capítulo, versículo 24, él da a entender la aflicción que él ha pasado. Y algo muy, muy importante que él dice, que se alegra de su sufrimiento, porque eso ha sido motivo para que él pueda escribir esta carta y pueda ser de edificación. Destaquemos algo muy importante y que él les hace mención. Cuando alguien está en una etapa de sufrimiento, una etapa de crisis, muy difícil es poder decir que me alegro de esta situación porque me ha movido a buscar de Dios. Me alegro de esta circunstancia porque ha sido motivo para que pueda buscar el rostro de Cristo. En el caso del apóstol Pablo, él les hace mención de que aún él en esa condición ha sido motivo de poder darles palabra de aliento. Imagínense cómo se pudo haber sentido la iglesia de Colosenses o el pueblo de Colosa, de saber, estoy recibiendo palabras de aliento de alguien que está encarcelado, estoy recibiendo palabras de ánimo de alguien que está pasando crisis. Pero vemos el compromiso que el apóstol Pablo adquirió en su misión de poder ser el que guiara al pueblo en este caso, de ser de ser el responsable de poder llevar las palabras de restauración, de poder venir y de guiar al pueblo en ese entonces. Pero también podemos mencionar, como el apóstol Pablo lo menciona en otras cartas, y lo podemos ver en 2 de Corintios, donde él mismo se refiere a los muchos encarcelamientos que él padeció. Yo creo que el apóstol Pablo no dio demasiado énfasis y posiblemente omitió ciertos sufrimientos, porque no era el objetivo principal de dar a conocer, no era lo principal de su misión. En la vida del apóstol nosotros podemos encontrar muchos de las confrontaciones que él tuvo y de las aflicciones. En cuanto al tiempo de la escritura, nosotros podemos decir, por lo que hemos leído en la escritura, en las mismas cartas, que esto fue escrito en su encarcelamiento, en su tiempo de prisión en Roma, aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Porque es muy importante entender y comprender en qué situación él se encontraba. Y él menciona que todos estos sufrimientos son el motivo, o han sido el motivo para que él pueda pronunciarse. Y entendemos el alcance que esto ha tenido en nuestros tiempos, ¿verdad? Nosotros ahora podemos ver por qué fue tan importante que él padeciera esto, porque por eso nosotros podemos tener hoy acceso, y de la manera misericordiosa que Dios ha permitido que podamos entender hoy por hoy la obra completa, que podamos entender hoy todo el sufrimiento que él llevó y el motivo que le inició para poder escribir y dar estas palabras de aliento, estas palabras de salutación. Entonces continuamos con nuestro estudio. El apóstol Pablo comienza la carta en una forma convencional, es decir, como se acostumbraba en ese tiempo, y de conformidad con las cartas que leemos en la Santa Biblia.
Y en primer lugar, el apóstol identifica los remitentes de la carta y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. En segundo lugar, tenemos que identifica a los destinatarios, y el versículo 2 dice de la siguiente manera: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. En tercer lugar, una salutación y expresa: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo que no es muy convencional es que él en cada frase expresa una relación con Dios. Por ejemplo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. En cuanto a los destinatarios, dice a los santos fieles que en Colosas. Y en tercer lugar, la salutación dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esto es lo que el apóstol hace una relación directa en cada frase del inicio de su carta. Es una acción como parte de una obra salvadora de Dios por medio de Jesucristo. Entonces entendemos que es Cristo quien ha capacitado y comisionado a Pablo como su apóstol, pero siempre en conformidad con la voluntad de Dios. Es en Cristo como Dios ha apartado para sí a los creyentes colosenses y los ha hecho sus santos. Y podemos conocer la gracia y la paz de Dios porque Cristo nos lo trae, según leemos en Juan, en su capítulo 1 y versículo 17, dice: pues por medio de Moisés la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos en Romanos capítulo 5 y en el versículo 1 dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el inicio de la carta del apóstol Pablo, que en cada frase hace una relación directa con Dios, nuestro Señor Jesucristo, y lo que no es muy convencional en nosotros. Ahora continúa con nosotros nuestro hermano Ezequiel en la cuarta parte. Bueno, entendemos al estudiar Colosenses, podemos lo que han dicho nuestros hermanos, entendemos que los remitentes y destinatarios, la salutación tiene esto en común. Todos los que son por la voluntad de Dios, por la obra salvadora de Jesucristo,
Pero esta obra no solo se ha dado a todos una nueva identidad, sino que ha forjado una nueva vinculación entre todos. En principio, ¿qué tiene que ver el judío Pablo de Tarso con un grupo de gentiles procedente de Colosa? Pues no solo ha sido el instrumento de Dios para llevar el mensaje del Evangelio, sino que asumió una nueva relación fraternal con ellos. Pablo, Timoteo, los de Colosenses tienen esto en común. Todos se han convertido a Dios por medio de Jesucristo y como consecuencia han descubierto que ahora Dios es nuestro Padre. Por eso al escribir Colosenses en el capítulo 1 y el versículo 2, Pablo dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí tenemos algo en común, todos los que hemos venido un día también al conocimiento del Evangelio, y un día abrimos nuestro corazón al Padre, y ahora tenemos todos algo en común, que somos hermanos los unos con los otros. Ahora dice, esta nueva relación es vertical con Dios, conduce inexorablemente a una nueva relación con Dios, por supuesto, y de manera horizontal va a ser la comunión con todo creyente, todo aquel cristiano verdadero. Cuando Dios dice, llega a ser Padre de todos, entonces todos adquieren un nuevo parentesco entre sí. Todos pertenecen a la misma familia espiritual. Timoteo y los colosenses son los hermanos de Pablo. Eso quiere decir que todos los cristianos verdaderos somos hermanos entre sí. Y la fe, la esperanza, el amor son tres virtudes que nos unen a nosotros y nos identifican de una manera al mundo como hijos del Dios verdadero. Así, con unas pocas palabras, el apóstol logra expresar la gloriosa realidad que caracteriza la relación de todos los creyentes con Dios y todos entre sí. Y ahí la importancia, hermanos, de los temas que tocamos en las lecciones anteriores, de vivir una vida consecuente. Es que no es solo decir yo soy cristiano evangélico o yo asisto a una iglesia, sino que con nuestra vida manifestamos realmente si de verdad somos cristianos verdaderos. Y entonces hablamos en las lecciones pasadas, debemos tener una vida consecuente, manifestar esa vida en lo que estamos creyendo, en lo que estamos diciendo, pensar en que sí, los verdaderos cristianos, los verdaderos evangélicos, tenemos algo en común. Tenemos a un Padre celestial que nos conectamos con Él y luego nosotros manifestamos esta relación con todos nuestros hermanos. Y realmente no sé cómo hemos podido nosotros manifestar eso y decir que somos hijos de Dios, que somos evangélicos, y si no hemos tenido una vida consecuente con lo que estamos manifestando, pues realmente queda en tela de dudas nuestra confesión de fe al no cumplir esto. Y es interesante, hermanos, entonces en medio de toda esta situación ya debiéramos haber manifestado esa relación. Entonces podemos decir que sí hemos sido consecuentes con lo que nosotros manifestamos, que sí somos cristianos e hijos de Dios. Sin embargo, aún reconociendo plenamente su relación fraternal con los colosenses, Pablo no quiere que lo miremos en estos momentos solo como un hermano y amigo, más bien quiere que lo veamos en él, aquel enviado de Cristo, autorizado por hablar en nombre del Señor. Tiene cosas serias que decirle y no deben tomarlas como las amonestaciones de un hermano o las recomendaciones de un amigo, como si pudiera aceptarlos o rechazarlos a su antojo. Escribe Pablo con mucha autoridad.
Sus palabras exigen obediencia, la misma clase de obediencia que exigiría si Dios mismo las pronunciaría. Y esto es uno de los problemas más serios que tenemos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, de que todo lo que se habla, lo que se dice en el mensaje que se nos da en los púlpitos, pero parece que no le ponemos atención a las cosas, no lo tomamos como que en nuestro pastor nos está diciendo con mucha autoridad. Y hermanos, Dios quiere. O sea, en el estudio de Colosenses vamos a aprender muchas cosas. Nuestra relación con Dios, nuestra obediencia a la palabra de Dios, nuestra obediencia a los ministros o pastores de las iglesias. Yo espero que al final de estudiar Colosenses hayamos aprendido muchas cosas importantes para manifestar una vida en el cristianismo y para honrar el nombre de nuestro Señor. Que Dios les bendiga, qué importante estudiar esta carta a Colosenses. Pablo escribe 13 cartas y sin incluir hebreos, así que qué importante tener hoy una carta que nos va a abrir la mente, nuestro corazón, a atender el mensaje, y dentro de ello pues estamos viendo de que en cuanto a esta escritura, en su introducción, Pablo dice en el verso 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él trata de enseñar a los colosenses de que su situación es para que puedan ver en él no tanto un hermano que les tiene mucho afecto, aunque sí lo menciona en el capítulo 2, verso 1, por ejemplo, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. El verso 5 agrega, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Son palabras de afecto, sin embargo, el deseo de Pablo es de que en este momento los colosenses puedan comprender que no les escribe como un hermano más, sino como un enviado del Señor, y que dispongan a reconocer su autoridad y acatar sus palabras. También encontramos que la hermandad más entrañable no está en absoluto reñida con el respeto a la autoridad que Dios concede a quienes Él quiere. Qué importante que en varias ocasiones, mayormente al escribir a los Gálatas y a los Corintios, Pablo se vio en la necesidad de defender su apostolado, como la carta de 2 Corintios capítulo 11, él defiende su apostolado. No lo hizo con el afán de protagonismo personal, sino porque en ello iban la autoridad y también su mensaje, y en última instancia la autoridad del Señor que le había enviado a proclamar el mensaje. Aquí también defiende su apostolado, no porque los colosenses lo hubieran cuestionado, sino porque necesitaban conceder la oportunidad, entidad a sus palabras. Sus lectores debían recordar que Pablo había sido comisionado nada menos que por Jesucristo, y eso conforme a la voluntad de Dios. Es una manera breve de decir lo que había dicho más ampliamente a los Gálatas, que era apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombres alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó entre los muertos. Según Gálatas 1:1, encontramos entonces que desde el principio de su ministerio, Pablo había sido un instrumento escogido por el Señor para llevar su mensaje en presencia de gentiles. Y la Biblia menciona de reyes y príncipes. Así que no hacerle caso a Pablo no era no hacerle caso a Jesucristo, que le había enviado, ni a Dios bajo cuya autoridad o voluntad llevaba a cabo su ministerio. Qué importante, mis hermanos, estudiar Colosenses y ver el estatus que Pablo quiere presentar
y sobre todo es la autoridad apostólica, la autoridad de su palabra, que como iglesia también nosotros debemos de asumir, y cada vez que se escucha un mensaje, se lea la palabra, entendamos que allí conlleva la autoridad de Dios a través del predicador. Así que sigamos estudiando la carta a Colosenses. La manera en que el apóstol se presenta es, podemos ver un énfasis bastante marcado. Si lo viéramos con otra intención, podríamos decir, Pablo se presenta como el apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y a los demás los presenta, por ejemplo, en este caso a Timoteo, hermano. Podríamos decir, bueno, él se está presentando de una manera muy arrogante, pero vemos el objetivo o el por qué él hacía eso de esta manera. Recordemos que le estaba escribiendo a un pueblo gentil con origen pagano, ¿verdad? Él debía de recordarles quién había delegado esa autoridad en él y por qué él estaba al mismo tiempo delegando autoridad, en este caso, como fue a Timoteo. Aquí podemos entender la diferencia que él hace, ¿verdad? O podemos entender por qué los menciona. Por ejemplo, aquí encontramos que menciona a Timoteo. ¿Por qué no mencionó, por ejemplo, a Lucas, a un evangelista? ¿Por qué no lo agrega en la firma de la carta? Pero podemos entender que hay un crecimiento. Timoteo, lógicamente, ya no era un joven principiante, sino ya era un creyente preparado. Había tenido un crecimiento espiritual. Estaba vinculado en la obra como misionero, llamado por el apóstol. Entonces es ahí donde nosotros podemos destacar y podemos entender, primero, que el apóstol comisionado por Jesucristo y por Dios, lógicamente, y Timoteo fue escogido como misionero por Pablo y por los ancianos de Listra. Entendemos que esta autoridad que él menciona es la autoridad que nosotros debemos de tener siempre presente. Nosotros no estamos en una iglesia por la autoridad de los líderes cristianos o en la autoridad del pastor. Nosotros pertenecemos a una congregación porque hemos entendido la autoridad de Dios y respetamos la autoridad que ha sido delegada, en este caso a nosotros como pastores y a los líderes. En cuestiones de, si lo miramos así, todos en nuestra condición humana, todos como hombres y personas, estamos delante de la presencia de Dios con el mismo nivel. Ahora, la autoridad que el Señor nos ha delegado es ahí donde nosotros representamos esa autoridad y debemos de reconocerla, debemos de respetarla, debemos entender que el Señor ha puesto en lugares estratégicos el liderazgo, y Pablo lo destaca en la mayoría, si no es que creo que es en todas las cartas, inicia de esta manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por gracia de Dios, y hace su presentación. Porque es muy importante que nosotros recordemos esto. Nosotros como personas, como humanos, caemos en el error de olvidar quién es la autoridad, de olvidar de por quién fuimos llamados nosotros. Y podemos creer que eso se haga igual con nosotros, ¿verdad? Claro, más adelante nosotros vemos que esta autoridad es delegada a Timoteo. ¿Por qué? Porque lógicamente él ya había crecido, ya tenía él había trabajado por ese crecimiento espiritual. Claro, él tenía el poder de dar un consejo, de hacer un llamado, de dar una palabra. ¿Por qué? Porque él ya estaba preparado para ejercer esa función. Y como bien lo menciona en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Siempre él hace énfasis que no ha logrado nada, que él no está haciendo eso porque él tenga la capacidad o porque él se lo merezca, sino porque es por la gracia que el Señor Jesucristo tenía con él y tuvo con él en ese momento. Y así es con nosotros. Nosotros no alcanzamos, nosotros no ejecutamos lo que somos por nuestras propias capacidades, es por la gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Y esa autoridad nos da a nosotros esa potestad de ser los portadores de las buenas nuevas de Cristo Jesús, que hemos sido nosotros enviados a dar ese mensaje de salvación, y es la voluntad que el Señor, que Dios mismo ha permitido que nosotros podamos ejecutar. Y esos son aspectos importantes que debemos de entender nosotros en cuanto a la autoridad que el Señor ha delegado en sus siervos, en cuanto a la autoridad que Dios ha puesto en las congregaciones, de que nosotros nos podamos sujetar y entender qué es la voluntad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén.
El apóstol Pablo había sido comisionado directamente por Dios, precisamente como apóstol, y él, como apóstol, comisionó a Timoteo. Entonces está haciendo una clara diferencia en la autoridad, y es algo que, como decía Pastor Bernabé, debemos de comprender, y el llamado, también lo decía nuestro hermano Pastor Eliseo, entender la autoridad que es delegada por Dios y de la cual somos portadores, la cual debe de aceptarse. Al rechazar al portavoz de Dios, el rechazar a un portavoz de Dios, es rechazar al Señor que le envía y al Dios en cuya voluntad ejerce su ministerio apostólico, en el caso de Pablo. Entonces es algo que debemos de entender. Lo mismo se aplica a nosotros hoy en día. Es cierto que nosotros estamos en otra época, pero esa verdad sigue siendo para nosotros, especialmente cuando nos acercamos a leer Colosenses. Cuando lo hacemos, tenemos que entender la autoridad que está haciendo, que la escribió, y la autoridad que tiene de parte de Dios. Como lo hemos dicho antes, si leemos Colosenses como si fuera un texto falsificado o pseudográfico, o que lo escribió un hombre, diluimos inevitablemente su autoridad. Lo mismo pasa en una predicación, en una enseñanza. Cuando no entendemos que la autoridad con la que se enseña viene de Dios, la autoridad con la que se está hablando viene de Dios, entonces lo diluimos y le restamos importancia. Y nosotros discriminamos a veces, eso no me gustó, hoy no me gustó el mensaje, hoy no me gustó esto, hoy no me gustó lo otro, pero no entendemos que de alguna manera Dios está hablando a nuestras vidas. Los argumentos plasmados en el texto siguen siendo iguales en lo que vamos a estudiar a partir de ahora, pero la autoridad detrás de ellos cambia radicalmente, porque a eso le debemos de prestar importancia. La epístola, en vez de ser una palabra de Dios, se puede convertir en un compendio de ideas o de un artículo interesante o de frases bonitas que podríamos resaltar o subrayar, pero resaltar o subrayar a nuestro antojo, obviamente, pero no tiene la relevancia que debe de tener. Si Pablo se presenta como apóstol que actúa por designio de Dios y como enviado de Jesucristo, es precisamente porque quiere que no leamos sus palabras como si fueran sugerencias humanas, como lo que son de verdad. Debemos de leerla como lo que son, de verdad. Instrucciones que tienen su origen en Dios. Cuando leamos Colosenses, y le invitamos desde ahora, son solo 4 capítulos. Yo le animo a leerlo una vez a la semana, los 4 capítulos, para que cuando nos acompañe esté enterado, empapado de este texto y pueda ir entendiendo lo que vamos a conversar. Pero el énfasis con que hoy queremos dejar en su mente y su corazón son 2 cosas. 1, la necesidad de estudiar una carta de Colosenses que ayudó a que casi un continente completo pudiera tener la importancia debida en cuanto al evangelio y la presencia del cristianismo. Y vemos en la historia cómo esos picos se repiten. Estuvo en Asia, tuvo un auge, creció fuertemente y luego lo perdió. Ahora Asia es mayormente musulmana, hay muchas religiones, vamos a encontrar el hinduismo, el budismo, la fe bahá'í y otras cosas como esas en ese continente que una vez fue uno de los más evangelizados, que una vez tuvo la mayor presencia de cristianos y luego se movió a Occidente, Europa. Y Europa, ahora las iglesias, las que fueron las mejores, las más relevantes, suelen ser museos, algunos restaurantes o cosas así, porque se murió, empezó un pico y se murió. ¿Sabe por qué? Porque la gente empezó a restarle autoridad a la palabra de Dios y empezó a manipular la palabra de Dios con ideas humanas, y eso hizo que tomara un declive. Tenemos un surgimiento por allá del siglo XIX, a inicios del siglo XIX, allá en Estados Unidos, y el siglo XX tomó mucha fuerza la presencia del evangelio en el norte de nuestro continente, aquí en América.
y fue grande. Ahora vemos un declive también allí y la historia se repite. Ahora es América Latina, algunos países de África y algunos rincones de Asia donde está tomando fuerza el evangelio. Pero ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar? No se trata de ser un buen evangélico por un periodo de tiempo. Por 10 años yo serví al Señor, por 10 años yo hice esto, yo hacía aquello, por 20 años yo hice esto, pero ahora no está haciendo nada. Tenemos que aprender a mantener esa fe constante. Y recuerde, como decía el apóstol Pablo, todo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo es el nexo, lo que nos une es más fuerte, porque nos une una relación vertical con Dios y horizontal con cada uno de nosotros como hermanos. Esa unidad debemos de aprovecharla y demostrar lo que somos, hijos de Dios. Vamos a estudiar, porque necesitamos estudiarla y vamos a reconocer la autoridad de Dios en esta palabra para que hable en nuestras vidas como lo hizo cuando recién la escribió Pablo, nos hable también ahora a nosotros. Así que en el nombre de Jesús le invito a que usted se una en oración con nosotros, le pida al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento para poder estudiar juntos esta carta a los Colosenses, que tiene mucha riqueza y vamos a aprender muchas cosas buenas, y le invitamos a que usted también se una con nosotros. Queremos terminar este tiempo en oración, así que le pido que se tome las manos ahí con su familia. Vamos a orar. Voy a invitar al pastor Eliseo que nos dirija en esta oración final y que ore para que podamos entender la palabra del Señor por las necesidades también que hay en nuestro medio, enfermedad o algunas otras cuestiones financieras o problemas en la familia. Que Dios nos ayude, y de esta manera queremos terminar y le invitamos a seguir sintonizando estas transmisiones, que a partir de hoy comenzamos el libro de Colosenses. Oramos por cada uno de ustedes, hermanos, en esta oportunidad, y deseamos que juntos podamos llevar este estudio en las semanas próximas. Oremos. Bendito Dios, cuán agradable es acercarnos a ti a través del estudio de tu palabra. Es parte, Señor, de la bendición que tenemos de poder ahondar en aspectos que están ahí desde hace muchos años. Sin embargo, están ocultos, y los que hemos tenido la dicha, Señor, de indagar, de estudiar, de prepararnos para estos eventos y para el estudio de tu palabra, lo podemos hacer, Señor, con alegría, con gozo, escarbando, Señor, contenidos que están ahí. Y hoy deseamos, Señor, que estudiar Colosenses sea una bendición para nuestros hermanos, para nosotros también, para que podamos aprender a vivir la vida cristiana, Señor, no solo en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, Señor, y cuando se reabre los templos, oramos, Señor, para que tengamos la oportunidad de seguir predicando tu palabra con la autoridad que tú nos has dado, Señor. Hoy oramos también por la situación que vive el mundo, y especialmente Guatemala y San Juan Zacatepeques. Señor, oramos por este virus que ha azotado el año pasado y parte de este año, Señor, muchas vidas. Señor, muchas personas han perdido un ser querido, muchos hermanos han tenido que llorar, Señor, por un ser querido. Estamos conscientes que los hijos tuyos vamos a tu presencia, nos vamos contigo, vamos a una parte muy especial. Sin embargo, el sentir humano, familiar, nos hace llorar y entristecernos ante esta realidad. Pero gracias, Señor, porque siempre vamos a hallar el consuelo en tu palabra, el consuelo de hermanos, el consuelo de amigos, y estudiar tu palabra es un gran medio, Señor, por la cual nos lleva a tu presencia. Y hoy oramos, Señor, por algún hermano, una hermana que está pasando una etapa difícil o una etapa de difícil situación. No sabemos, Señor, que hay hogares con mucha escasez económica. Oramos por ellos, los granos básicos. Oramos, Señor, para que suplas
cualquier necesidad. Hay hermanos, Señor, que necesitan salud física. Hay muchos están gastando dinero, Señor, en todos los aspectos y no alcanza para la situación de salud porque es muy precaria. Oramos por ellos, Señor. Oramos por los hermanos que están aquí en San Juan pasando una etapa de difícil situación en cuanto a salud. Pero también, Señor, estamos orando por la vida espiritual de tu pueblo. Señor, esta pandemia ha venido a darnos grandes lecciones, pero algunos también, Señor, durante este año que se han cerrado los templos, ha sido un tiempo para cobijarse en casa, como para ya no salir, como para decir, ya no voy a la iglesia. Y oramos, Señor, para que nuestro ánimo despierte y llegará el momento en que nos vamos a volver a reunir, Señor, y oramos también para que nos des el gozo de nuestra salvación. Y en esta oportunidad, Señor, oramos por los que dirigimos una obra, los pastores, los que estamos al frente, Señor. Oramos también para que nos des siempre esa inquietud, nos des siempre el gozo de poder abundar en tu palabra. Hoy, mi Dios, gracias por estar aquí y poder compartir este tiempo juntos, y deseamos que en el favor tuyo cada uno de tus hijos puedan disfrutar de buena salud, tanto física, espiritual y también económica. Hoy en tus manos ponemos, Señor, este inicio de estudio de Colosenses, y deseamos disfrutar en los meses posteriores el contenido de tu palabra en nuestra vida, como también al enseñarlo. Oramos poniendo todo en tus manos. Gracias, Señor, por vivir este día y vivir parte de esta noche. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Y amén.